Saludos a todos. Vamos a ver lo que es el concepto de integral definida de una función. Entonces, para empezar yendo al grano, pues la integral definida de una función se escribiría así, con el símbolo integral. Aquí se pone un número, aquí se pone otro, aquí estaría la función y se termina con el diferencial de x. Ese es el aspecto que tiene una integral definida. ¿Cuál es la diferencia con las integrales indefinidas que hemos trabajado hasta ahora? Bueno, pues la primera diferencia fundamental es que ahora aparecen dos numeritos, uno aquí debajo y otro aquí arriba. Y, y bueno, el resto pues ya lo conocemos, el símbolo integral, f de x, diferencial de x. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, primero antes de decir cómo se calcula, pues vamos a mencionar qué es lo que significa. La integral definida en principio no es lo mismo, o sea, no es lo que teníamos lo contrario de la integración. Es decir, nosotros teníamos que la integral indefinida f de x diferencial de x, ¿no? Integral de f de x diferencial de x era lo contrario de la derivación. Lo contrario de la derivación. No sé si he dicho antes integración. Lo contrario de la derivación. Es decir, que si tú tienes una función es encontrar de dónde proviene de tal forma que lo que tienes como resultado al derivarlo te dé lo que tienes de partida, ¿no? Es decir, que si tú tienes la integral de 3x al cuadrado diferencial de x, esto era igual a x al cubo más c, de forma que si yo cojo x al cubo más c y lo derivo, pues me sale 13x cuadrado. Bueno, entonces, en principio, los puntos de partida de esto y esto, pues son completamente muy ajenos uno de otro, no tiene nada que ver. O sea, la integral definida es una cosa que al principio pues no tiene nada que ver con la derivación, pero que luego con el teorema fundamental del cálculo veremos que sí, que evidentemente tiene que ver con lo contrario de la derivación, con el cálculo de primitivas y, y por tanto, y por eso se escribe de la misma forma, evidentemente. Pero esto ahora simboliza algo así como el área comprendida entre la función. Bueno, vamos a dibujarlo. Entonces, en una situación más o menos hipotética, yo tengo aquí, por ejemplo, los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y. Aquí tengo, por ejemplo, el valor A, aquí tengo el valor B y tengo definida aquí una función que puede hacer así. Bien, pues ahora levanto aquí unas verticales en A y otra vertical en B. Bueno, pues si la función la dibujo así, la función esta es la f de x, y igual a f de x. La gráfica de la función es esta. Bueno, pues entre la gráfica de la función, estas dos líneas verticales y el eje x, estoy limitando un área, este área de aquí. Bueno, pues podemos decir que ese es el nacimiento, el cálculo de este área, cuánto mide este área, es el nacimiento de esta integral definida. Es decir, esto va a ser, calculando este área, va a ser lo que decimos la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Bueno, muy bien. Vamos a ver por qué sentido tiene ponerlo de esta manera. Bueno, nosotros imaginemos que la función es así. ¿Mm?
Bien, y entonces tengamos, por ejemplo, los ejes, y aquí tengo A, y aquí tengo B. Bueno, pues entonces esta es igual a f de x, pero f de x es, en el ejemplo que estoy dibujando aquí, es una función constante, es una horizontal. Esta f de x es una horizontal. Bueno, pues este área, en este ejemplo, es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues el área de un rectángulo es simplemente la base por la altura. ¿Cuánto mide la base? Pues la base mide desde A hasta B, B menos A. Y la altura es f de x. Entonces, la altura es esta altura de aquí, que esto es la f de x, que será una constante en este caso. Vamos a poner aquí f de x, que sea cual sea en f de A, f de b y f de x, sea cual sea la x que esté en cualquier lugar del intervalo, tiene el mismo valor, porque la función es constante, todas están a la misma altura. Aquí en este caso no, la f de x va variando. Empieza aquí, luego sube un poquito, luego baja un poco, luego sube. La f de x, la altura va variando. La base sí, será la misma, pero la altura varía. Pero aquí la base es fija y la altura también. Entonces el área de un rectángulo es base por altura. Es fácil. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular? Si yo sé calcular el área del rectángulo, ¿sabría calcular el área de esta forma irregular con este techo curvado? Bueno, pues eso se puede hacer haciendo lo siguiente. A ver si trato de dibujarlo. Podría coger y decir, bueno, a lo mejor no soy capaz de calcularlo exactamente, pero si yo divido el rectángulo, perdón, la base en trozos más pequeños y levanto aquí y parto en tiras, ¿m? Pues entonces aquí más o menos puedo dibujar unos rectangulitos, cada uno tendrá una altura variable y la suma de las áreas de estos rectángulos no será igual al área que me piden, pero se parecerá bastante porque el error que estoy cometiendo son estos triangulitos que son pequeños. Entonces, voy a coger un trocito y lo voy a multiplicar por su altura, otro trocito por su altura, otro trocito por su altura, otro trocito por su altura. Y así voy multiplicando una base pequeñita, otra base pequeñita, otra base pequeñita por la altura. La altura la va dando la f de x. Y estos trocitos, pues es algo que se va variando desde A hasta B. Y luego hay que sumar todas esas áreas. Tengo que sumar este área, más este, más este, más este. Tengo que sumar todas las áreas de todas las tiritas hasta aquí. Bueno, pues ese es el sentido de esta expresión. Lo voy a poner aquí en azul. La suma desde A hasta B, en todo el intervalo, de las áreas de los rectangulitos. Y las áreas de los rectangulitos, la altura es f de x y la base es un cachito muy pequeño que se llama diferencial de x. Si yo hago esto cada vez más estrecho, resulta que me salen rectángulos cada vez más estrechos, de altura cada vez más parecida a la f de x,
es una suma más larga y eso es lo que en realidad representa este símbolo de integral. Una suma entre A y B de muchas, de hecho son infinitas, tiras con una base ínfima, una base minúscula y una altura que se va correspondiendo a f de x. A mí me recuerda esto a cuando yo escaneo, por ejemplo, algo en un... Perdón, estaba pensando que no tenía la cámara delante. Cuando escaneo una figura en el escáner del ordenador. El escáner del ordenador tiene una barra azul, una barra de luz que va pasando y va escaneando. Entonces yo tengo, por ejemplo, imaginemos que tengo, no sé, por ejemplo, una hoja de un árbol, ¿no? Y quiero escanearla. Pues entonces va pasando la barra del aparato, del escáner, va pasando así, y entonces va trazando, va midiendo, va dibujando, ¿eh? Con líneas muy finas, lo va escaneando, lo va dibujando con líneas muy finas, y entonces a través de líneas muy finas, todas paralelas, voy construyendo esa figura geométrica, ese área que luego se conformará, como las líneas están muy finas y muy apretadas, luego conformarán un dibujo. Pues la esencia del cálculo del área es igual. Matemáticamente lo que queremos hacer es eso, ir tomando líneas cuya anchura o cuya altura corresponde a la f de x y hacemos esa suma de forma muy fina y muy infinitesimal y con una anchura infinitesimal, que es el diferencial de x. Entonces, resumiendo, la suma entre A y B de mini rectángulos o tiras de altura f de x y base diferencial de x. Y eso me daría el área. Bueno, pues esa es la integral, esa es la definición de integral definida. Bien, y ahora muy bien, esto en dibujo y en concepto está muy bonito, pero ¿cómo se calcula? Bueno, pues ahí viene ya el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Vamos a verlo en la siguiente página. El teorema fundamental del cálculo. Esto es uno de los hitos de las matemáticas. Y esto digamos, es debido, gracias o está sacado de los trabajos de Isaac Newton y de Wilhelm, creo que se llamaba Wilhelm Leibniz. Bueno, pues el teorema fundamental del cálculo me dice lo siguiente. Volvemos otra vez a nuestro esquemita. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos una función que puede ser de la forma que sea. Aquí tenemos unas verticales. Y entonces tenemos la función, vamos a llamarla, claro, aquí hay un problema de letras, ¿eh? Vamos a llamar igual a f de x, igual a f de x. Muy bien. Y entonces vamos a considerar no todo el área, sino un punto variable. Vamos a considerar, por ejemplo, un t por aquí en medio. Vamos a llamarle t, por ejemplo. En el libro va a venir al revés. La x va a estar aquí y la t arriba, bueno, o algo así, pero da igual. Entonces, vamos a considerar el área que va desde aquí, todo esto, hasta el t.
Y vamos a suponer que el t lo podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si lo desplazo hacia la derecha, habrá menos área. Si lo desplazo hacia, perdón, si lo desplazo hacia la izquierda, habrá menos área. Si lo desplazo hacia la derecha, el área aumenta. Entonces el t puede empezar en A. Si el t si estuviera en A, pues entonces el área valdría 0 porque ahí no habría nada. Y conforme voy desplazando el t, es como si yo fuera corriendo una cortina, y entonces lo voy desplazando para acá y hay más área. Bueno, pues entonces este área que ya va a depender de t, pues sería la integral entre a y t de la función f de x diferencial de x. Y ese área depende del t, porque puedo desplazarlo, como estoy diciendo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Luego eso lo defino como f mayúscula de t. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que esa función área que estoy definiendo, que varía dependiendo de la t, resulta que es una función que se puede derivar. Se puede derivar. Y su derivada coincide con la función de dentro. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Ahí ya estoy conectando este concepto de esa área que estoy definiendo con una derivada y por ende con una primitiva. Porque luego llega la regla de Barrow y me dice, ¿cómo calculo la integral entre a y b de f de x diferencial de x? ¿Cómo calculo esta cuenta? Que gráficamente sería el cálculo de ese área. Ojo, que estamos poniendo un ejemplo en el que la función está por encima del eje X. La función podría subir por encima, bajar por debajo y entonces podrían salir resultados negativos, ¿eh? Porque si yo tengo, por ejemplo, una función así, aquí está el A, aquí está el B, y la función tiene este aspecto, pues entonces cuando yo calculo este área, esta parte va a ser positiva. Esta parte va a ser positiva. Pero esta parte va a ser negativa. Hay áreas negativas en estos cálculos. Negativas en el sentido de que si está la función por debajo del eje X, el resultado saldría negativo. Que si yo quiero saber cuánto es el área tomando la positiva, habría que cambiar el signo a la parte correspondiente. Pero bueno, eso es otra historia, es un pequeño detalle. ¿Cómo calculo la integral entre a y b de f de x diferencial de x? Pues entonces busco una primitiva de la función a la que le llamo f mayúscula. O sea, hago la integral de la función, la integral que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y entonces la regla de Barrow me dice que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a f, a la primitiva que yo he calculado, sustituida en b, menos la primitiva sustituida en a. Ejemplo, vamos a suponer la integral entre 1 y 5 de x al cuadrado diferencial de x. Bueno, esto sería, no es necesario representarlo, pero si queremos representarlo tendría un aspecto más o menos así. Vamos a ver un aspecto así. Esto es x, esto es y, aquí estaría el 1, aquí estaría el 5, en la x al cuadrado en 1 vale 1 y en 5 vale 25. Entonces, pues aquí vamos a suponer que son 5, 10,
15, 20, 25. Aquí estaría más o menos la función y el 25 por aquí. Entonces sería una cosa, es una parábola. La función y igual a x cuadrado es una parábola, ¿no? Más o menos así. Y entonces el área comprendida pues sería desde aquí hasta aquí. Entonces, todo esto, la medida de esto es el área, es este cálculo, ¿no? Vamos a calcularlo entonces. Pues entonces sería igual. Hago la integral de x al cuadrado. X al cubo partido 3. No le sumo la constante de integración, aquí ya no hace falta. Y ahora se suele poner esto o bien entre corchetes o bien solamente, bueno, vamos a ponerlo aquí entre corchetes y se pone aquí un 1 y un 5. Eso significa que ahora tengo que sustituir primero el 5 y luego un 1 y restar los resultados. Entonces sería 5 al cubo partido 3. Sustituyo el 5 en la x. Menos, y sustituyo el 1 en la x. 1 al cubo partido 3. Esto se hace. 5 al cubo son 125 partido 3 menos 1 menos 1 tercio. O sea, 125 menos 1 son 124 partido 3. Que si queremos hacer la cuenta, pues 12 entre 3, 4, 41,3 periódico. Pues esa es el área, ¿eh? ¿Qué unidades tiene? Como no hemos medido ni en metros ni en centímetros, no se ha especificado, pues entonces esto será unidades cuadradas, porque el área se mide, pues si fueran metros, metros cuadrados, si fueran centímetros, centímetros cuadrados, etcétera. Bueno, pues esa sería la medida del área comprendida en esta zona entre 1 y 5, la función y igual a x cuadrado y el eje de las x. Ya tenemos hecho nuestro primer ejemplo con la regla de Barrow y nuestra primera integral definida. Pues hasta aquí este vídeo, muchas gracias por vuestra atención.